Buenas tardes. Voy a hacer un artículo de por qué Bélgica le debe la existencia como país a España frente a los ataques combinados de Francia y Holanda, o Holanda en primer término en la guerra de los 80 años y después también contra Francia. Recordemos, la guerra de los 80 años comenzó en 1568 hasta 1648 y hasta 1600 podemos contar 8 batallas principales y 7 u 8 asedios principales, y son cosas muy fuertes. Por ejemplo, 1568 Hemmingen, 7000 bajas holandesas por 300 bajas españolas. 1568 Godoynay, 3000 muertos holandeses, 3 muertos españoles. 1573 Haarlem-Vermer, 21 barcos capturados y muchos muertos holandeses. 1574 Mook, 3000 bajas holandesas, 150 españolas. 1572 Mons, 2000 muertos franceses, holandeses, 60-100 españoles. 1572 asedio de Haarlem, 5000-7000 muertos holandeses, 1700 bajas españolas. 1578 Glenbook, 10.000 bajas prisioneros holandeses, 20 bajas españolas. 1579 asedio de Maastricht, 9.000 bajas holandesas, 2.500 muertos españoles. 1585 asedio de Amberes, 8.000 muertos holandeses desconocidos de los españoles. 1597 Turnhout, 100 bajas holandesas, 500 bajas y 500 presos imperiales. En fin, para que veamos un saldo hasta 1600 de 32.000 holandeses muertos y 2.000 franceses muertos por 4.400 españoles muertos, ¿no? Este es el precio que hubo que pagar hasta 1600, unos 5.000 españoles muertos. Después, esto ha sido rápidamente hasta 1600, luego a partir de 1600 Ostende también fue importante. Y luego entramos en los resúmenes de mis libros, Antologías bélicas de Felipe IV, con las tablas estadísticas, que vamos a ver lo que dicen a partir del 1621, cuando hay una tregua de los 12 años que se termina en el 21, y vamos a ver que en estos 10 años del 21 al 30 vemos unos 70 combates, 60-70 combates, algunos muy duros, con miles de muertos también. Pero para hacernos una idea, ahora voy a ir a la siguiente década, 1631-1640. Vamos a ver cuántos combates hay y cuántos muertos hay en esta década. En esta década, ya hemos dicho que del 21 al 30 unos 70 combates, y del 31 al 40 unos 180 combates, 180 combates de distinta consideración. Y voy a hacer un resumen que después podéis extrapolar a la década anterior. 70 combates década anterior. Hemos dicho 8 batallas y 7 u 8 asedios principales hasta 1600, a partir de 1600 el de Ostende y alguno más, después la tregua de los 12 años, después los 70 combates de la década 21-30 y ahora los 180 combates de la década 31-40, que es un resumen de combates, epidemias y naufragios. Como digo, más de 180 combates con 150 victorias y solo 19 derrotas. 150 victorias y 19 derrotas en esta década. Más o menos citados 135.000 muertos enemigos explícitamente, a añadir 15 o 25.000 más estimados. Más o menos 3.500 muertos propios citados explícitamente, a añadir 2.000 más estimados. 32 botines militares, 45 botines comerciales, de ellos 2 grandes botines y 9 riquísimos tesoros. Después, más o menos 1.100 naves enemigas presas
y en convoys presos más o menos 2.000 carretas y otros más o menos 3.000 caballos de convoys. Esa es la producción en esta década 31-40, con una cantidad de muertos increíble. Ya hemos visto que hasta 1600 también era increíble los muertos que habían holandeses comparados con los españoles. Unos 32.000 muertos holandeses, 2.000 muertos franceses y 15.000 prisioneros holandeses, por unos 4.400 muertos españoles hasta 1600. Bien, ya hemos visto los números impresionantes de la década 31-40. Todo esto de las fuentes españolas, que son más rigurosas, son las únicas que conocemos y son muchas veces muy rigurosas porque son vividores de las batallas los que dan estas cifras. Y se repite siempre lo mismo, casi siempre lo mismo, ¿no? Un gran rendimiento del batallar español y hispánico, que se traduce en estas cifras. Bien, vamos a pasar a la siguiente década, 1641-1650. Vamos a ver cuáles son las cifras de esta década. Tenemos unos 126 combates desde 1641 a 1650, unos 126 combates, y resumen de lo citado, más de 110 combates en concreto, más de 110 en combate, 19.300 muertos enemigos, 2.200 muertos propios, más los muertos no explícitos en ambos bandos, 18 barcos enemigos hundidos, 5 botines comerciales y 3 botines militares, 80 barcos presos enemigos con diversos botines comerciales militares. Bien, y ahora vamos a la última década, 1651-60, que estos son ataques que hace Francia también. Aquí ya se ha acabado la paz, es en el 48 con los holandeses, y después sigue Francia atacando Flandes. Y vamos a ver cuántos combates hay. Tenemos unos 100 combates, 101 combates, resumen de los 101 combates, 41 victorias, 19 derrotas y unos 17.000 muertos enemigos. Bien, es increíble, ¿no? Es increíble. Sobre todo vamos a hacer una repetición de lo que he dicho, de las cifras de la más fuerte de todas, de la década 1631-40, que pues son muchas cosas, ¿no? Como hay tantas cosas tan fuertes, por eso son las cifras tan grandes. Lo vuelvo a repetir. Resumen de lo citado, más de 180 combates en la década 31-40, 150 victorias, 19 derrotas, unos 135.000 muertos enemigos citados explícitamente, añadir 15 o 25.000 más estimados, 3.500 muertos propios citados explícitamente, añadir 2.000 más estimados, 32 botines militares, 45 botines comerciales, de ellos 2 gran botín y 9 riquísimos tesoros, más o menos 1.100 naves enemigas presas y más o menos 2.000 carretas de convoys y 3.000 caballos de convoys. Bien, y ahora vamos a leer lo que dice un vasallo, escrito de un vasallo natural de Flandes contra el rey de Francia y a favor de su rey, el rey español. Esto en 1635. Dice así: el rey de Francia ha inquietado el imperio, la Italia y el País Bajo, perturbado toda la cristiandad por sus facciones y armas, retiene injustamente los bienes de otros,
y a la mujer de su prójimo contra su voluntad. Ha quitado los privilegios a las provincias y villas de su reino. Ha tiranizado a su pueblo, cargándole de sisas, contribuciones y otras imposiciones extraordinarias y excesivas, mientras los entretiene con gacetas llenas de mentiras y de proezas imaginadas e inventadas por ellos o suecos, sus aliados. Ha perseguido a la reina madre echándola del reino y ha quitado sus alimentos. Ha hecho cortar la cabeza al duque de Montmorency y ha hecho morir otros muchos de calidad, sin que contra ellos pudiese haber más que la afición y amor de su patria. En suma, desde 5 o 6 años a esta parte ha hecho morir por manos de verdugos más cantidad de sus vasallos que los príncipes de Europa todos juntos han hecho en 30 años. Es necesario de común resolución ir a favorecer a los oprimidos franceses tiranizados y ayudarlos a salir de la esclavitud en que miserable están puestos, y socorrer este pobre reino afligido con un poderoso ejército para ayudarle a que vuelva a gozar sus antiguas franquezas y libertades. Según el rey francés, el principal motivo de haber roto la paz con nosotros y haber enviado un grueso ejército en los estados de Flandes, sea por la detención del señor arzobispo de Treveris, al que según dice hemos tratado inhumanamente, no habiendo hecho diferencia de cualquier otro culpado, sin haber respetado su calidad y el interés del rey de Francia en su conservación. Conviene saber que Treveris es ciudad imperial y dependiente de la soberanía del emperador, y que el rey católico es protector hereditario, como duque de Luxemburgo, y como señor de la Borgoña inferior, así como se ve por los estatutos del imperio, teniendo una casa antiquísima en la misma ciudad llamada la Corte de Luxemburgo. Y el magistrado paga cada año a su majestad 300 florines de oro, en reconocimiento de la dicha protección, de que sus ciudadanos se hallan muy contentos siempre de muy largos siglos a esta parte. Dicho arzobispo, habiendo llegado por elección de su cabildo, era uno de los cancilleres del imperio, habiendo jurado lealtad. No podía como vasallo, sin licencia y permiso expreso del emperador, y sin contravenir a las constituciones imperiales y a su propio juramento, recibir asistencia ni entregar las plazas que estaban a su cargo, ni ponerse debajo de protección del príncipe extranjero como es el rey de Francia. Al contrario, por la causa del imperio debía correr el mismo riesgo que los otros príncipes electores. Pero en fin, él fue sobornado e inducido a hacer este yerro por los franceses y amenazado por los suecos. Esta ciudad de Treveris se retomó por la gente de su majestad y se le trató como prisionero de guerra porque desde unos años a esta parte había intentado contra los antiguos tratados entre el país de Luxemburgo y de Treveris, había sido hostil al ducado de Luxemburgo, había molestado a muchos canónigos de la iglesia de Treveris porque seguían abiertamente el partido de España y de la Casa de Austria. Y dice este vasallo, dice, patriotas, siendo nuestro rey y príncipe soberano tan bueno como poderoso, no solamente no nos trata mal, pero está siempre en continuo desvelo y cuidando de nuestra conservación. Harto os lo da a entender con haber enviado tantos millones que ha venir de las Indias para vuestro socorro. Bien os ha mostrado la sincera y buena afición que os tiene. No permitirá que se destruya el patrimonio del rey ni las casas y bienes de sus leales vasallos, y menos dejará perder la verdadera religión de sus antepasados, sin defenderse y vengarse de las injurias y ofensas que habéis recibido de nuestros enemigos. Y los españoles que militan en estos países de Flandes, debajo del gobierno y mando de su Alteza,
derramando cada día su sangre y exponiendo sus vidas para conservar las nuestras. Yo puedo decir con verdad y haber oído decir muchas veces a personas de estos estados que no habían comunicado nación más tratable y de mejor respeto para los pueblos que los españoles. Lo repito. Y los españoles que militan en estos países de Flandes, debajo del gobierno y mando de su Alteza, derramando cada día su sangre y exponiendo sus vidas para conservar las nuestras, yo puedo decir con verdad y haber oído decir muchas veces a personas de estos estados que no habían comunicado nación más tratable y de mejor respeto para los pueblos que los españoles. Y esto lo dice escrito de un vasallo natural de Flandes contra el rey de Francia y a favor de su rey. Bien, después de quedar claro que Bélgica existe gracias a España, ahora voy a decir una última cosa, que esto es investigación mía, que es la campaña de 1675. Memorias de los accidentes más notables sucedidos en la guerra pasada durante el gobierno del duque de Villahermosa, 1675-1676. 1675. Limburgo, derrota, cedió batida por franceses. Tirlimón, derrota, posible rindió, desmanteladas débiles murallas. Tenemos en 1675 en Alemania batalla de franceses con imperiales, muerto Turena, algún descalabro. Luego, 11 de agosto del 75, La Fara, derrota total del ejército de Criqui. Luego tenemos 1676, Condé, derrota, la entran por asalto general, se pierde Condé, por lo tanto ya se ha perdido Limburgo, Terlimón, Condé, ahora Bouchain, finalmente reducidos a 500 capitulan, ahora viene Aire, se pierde Aire, la famosa Aire, con 1200 de guarnición el pueblo pide que se rinda y el fuerte de Lincoln también. Tenemos Maastricht, el de Orange, lo ataca el de Orange, que es aliado de los hispánicos, de los belgas, de los flandeños. En este caso él es aliado y gracias a él se van a defender los Flandes, se va a mantener Flandes y no va a ser conquistado por los franceses totalmente. Dice sobre Maastricht, el de Orange lo ataca con los de su majestad cerca apoyando. Gana primera estrada encubierta y un reducto exterior, y la primera contraescarpa. Después derrota, asalto con poca gente a un Ornabeque, rechazado. El de Orange no quiere darle Maastricht al rey español y abandona el sitio, porque habían quedado en que se lo daría, según organizaron la campaña. Después, Valencianas, derrota, primero de 1677, cerró el uso del rastrillo y entraron los franceses ganándola, otra que se pierde, Valencianas. Después, 77, Cambrai, derrota, ganándola en 11 días de ataque, salvo la ciudadela. Después, 11 de abril del 77, Montecastel, Santomer, batalla del príncipe de Orange y de su majestad con franceses. Atacan, son rechazados, 2 horas. Finales de abril del 77, Santomer, derrota, pérdida de Santomer, quedando despojado de la provincia de Artois. Se ha perdido la provincia de Artois entera con la pérdida de Santomer. Luego, 1677, cerca de Bruselas, los franceses intentan romper las presas del canal, el puesto lo cogió alguna infantería española y fueron rechazados. 1677, Charleroi, pretenden los aliados tomarla, pero el de Orange no quiere finalmente.
1677, los tres agujeros. La infantería holandesa con Agurto rechaza a los franceses otra vez, con 2000 caballos propios. Eso es lo que tenía Expedicionario Flandes en este momento, 2000 caballos propios. Todo lo demás eran pequeñas guarniciones. Eso lo digo, estoy diciendo esto porque en este momento, 1675-67, se carece de la ayuda española. Y vamos viendo cómo van cediendo todas las plazas. San Gislán, invierno del 77 al 78. San Gislán, derrota. En poco más de 7 días de ataque cedió la capitulación. 1 de marzo del 78, varias. Los franceses a un mismo tiempo cubrieron todas las provincias con innumerables tropas. Se presentaron a la vista de Luxemburg, Namur, Charlemont, Mons, Ypres, Dixmude, Nieuport, Brujas y Gante. Mons bloqueada. Ya vemos que los franceses van a por todo Flandes. Primavera de 1678, Gante, derrota. Los franceses atacan la puerta de San Pedro, defendida por dragones. Asalto al rebelín que defendían, la ganó Rinde Gante. Después, primavera del 78, Ypres, derrota. La ganaron con pérdida considerable al ganar la estrada encubierta de la ciudadela. Luego, 78, Lieau, derrota. La sorprendieron los franceses con toda facilidad por la poca gente que la guardaba. Y luego ya, primeros de agosto 1678, Castiau-Saint-Denis, victoria. Batalla con franceses. El príncipe de Orange la da, aunque ya había tratado de paz. Solo a satisfacción del de Orange se sacrificaron más de 10.000 que perdieron la vida de una y otra parte, descalabro del ejército francés y toman los puestos en su campo. Levantaron el blocus de Mons y hay paz, ¿no? Bien, este es el último intento conocido hasta una paz duradera. En el siglo XVII, 1675, 6, 7 y 8, ya hemos visto todas las ciudades que se pierden cuando ya no están los españoles y no se pierden más gracias a que están los holandeses y se acuerda una paz. ¿Por qué los holandeses se alían con los españoles y flandeños para defender Flandes? Porque los franceses han tomado Maastricht y van a tomar más cosas. Entonces los holandeses le quieren a Flandes independiente. Ya hemos visto Limburgo, Tirlemont, Condé, Bouchain, Aire, Maastricht, Valencianas, Cambrai, Saint-Omer, Charleroi, Saint-Ghislain, Gante, Ypres, Lieau. Todas esas se perdieron en un par de años, cuando ya no había fuerza española para defenderla. ¿Qué hubiera pasado en la época en la que atacaban simultáneamente los holandeses y los franceses, como en 1635-36, y muchas más veces, porque lo llegan a hacer 7-8 años en sucesión a partir del 36-35? Que se hubieran repartido Bélgica entre Francia y Holanda, si no fuera por España. Por lo tanto, lo que se tienen que preguntar los belgas es ¿cuánto dinero y cuántas vidas le debemos a España para que nosotros no seamos franceses u holandeses? Y que exista Bélgica y que exista Luxemburgo. Ya lo hemos visto. Un total de unos 500 combates. 500 combates. Con unos 200.000 muertos enemigos para defender a Bélgica. Decenas y decenas de botines comerciales y tesoros tomados. Más de 1000 barcos. Todo eso es una fortuna que se ha llevado Bélgica.
aparte de los sueldos de la Casa de Austria, todos los botines y presas. Y está claro que ya hemos visto que cuando ya no estaba España, si no está Bélgica, si no está Holanda, los belgas ceden en todo, ¿no? Y es una pena. Cabe alabar al soldado y al mando español, pero no cabe alabar a los reyes españoles ni a los subvalidos, porque no han sabido organizar ni sacar buen provecho del oro que venía de las Indias. No han sabido organizar como lo hacía Richelieu, como lo hacía Mazarino, como hacían los holandeses, que era de extracción obligatoria. Ellos reclutaban obligatoriamente, mientras que los españoles tenían que pagar, ¿no? Tenían que pagar, no hacían levas forzosas y se tenía que haber organizado de otra manera, hacer levas forzosas y solo pagar a los mandos que mantienen, que son la columna vertebral de mantener el ejército. Al profesional, una parte de profesional y otra parte de leva forzosa. Te hubieras ahorrado mucho dinero y hubieras tenido mucho más soldados. Hacer eso en España y hacerlo también en Bélgica y en Italia. Eso nunca lo hicieron los españoles, sin embargo sí lo hicieron tanto los holandeses. Desde ya el primer momento, en 1568, ya fuerzan a su población a meterse al ejército, los obligan. Y los franceses, por supuesto, a sus vasallos, y si no se lo quitan todo, o no sé lo que les harán, pero allí van todos obligados. Está claro que Bélgica le debe la vida a España, y no solo Bélgica, sino también Brasil. Brasil fue atacada por 7.000, 10.000, 15.000 holandeses en sus sucesivas olas. Y Portugal nunca pudo llevar nada importante allí. Si no lo hubiera llevado España, pues se hubiera perdido Brasil en favor de los holandeses también. Bueno, esto ha sido, creo que está claro, ¿no? Gracias.